O'Gorman, que pues es un espacio en el cual se promueve la obra, el trabajo de estos dos grandes artistas, uno en la música y otro, perdón, en la arquitectura, en la pintura, que enmarcaron diversos espacios de la ciudad, pero muy concretamente el sur de la ciudad. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias por estar aquí, es un placer poder platicar de esta gran figura y de un barrio que es muy emblemático en muchos sentidos, porque aquí se dieron muchos encuentros que marcaron la historia de nuestro país. Yo decía hace un momento, cuando invitaba a gente en Facebook, que es el barrio más intelectual y artístico de esta ciudad. Imaginemos esas charlas que pudieron haber tenido Diego Rivera y Frida Kahlo cuando invitaban a la gente, cuando platicaban, cuando planeaban con Juan O'Gorman la construcción de casas, la construcción de escuelas, cómo sería ese México postrevolucionario que se encaminaba a una modernidad distinta a la del resto del planeta, pero que también abrevaba de muchas fuentes. Me da muchísimo gusto estar en este espacio, de verdad es un agradecimiento también a la Casa de Cultura Reyes Heroles, que es un espacio maravilloso que realiza gran cantidad de actividades de difusión cultural, que tiene un pasado colonial muy bello. Aquí fue una fábrica de papel, por cierto, fue también una casa habitación, así que estamos en un sitio en el que concurren muchos elementos históricos, culturales y anécdotas que vamos a descubrir de la mano de José Carlos Canseco, que está con nosotros. Él nos va a platicar acerca de muchas anécdotas desarrollado en la administración pública como promotor. Fue subdirector de comunicación educativa del Museo Nacional de Arte, del MIMBA, y director de difusión cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente es museógrafo, docente y asesor independiente. El Caballito es una asociación, el Caballito Restauración. ¿El Caballito? Es un grupo de Facebook, el primer grupo en ocuparse de la conservación y denuncia de ataques a nuestro patrimonio. Lo hizo, en paz descanse, nuestro querido Guillermo Tovar y de Teresa, cronista de cronistas. Tenemos ya 13 años trabajando ahí, por favor participen, y pues hemos rescatado entre 12 y 13 recintos que pudieron haberse perdido. Y que bueno, a lo mejor recuerdan ustedes este accidente, ¿qué será? Tragedia, negligencia de una mala restauración de el famoso Caballito de Tolsá, que está ahí en esta plaza tan bella, y que bueno, pues esto es un indicativo de que no podemos bajar la guardia en cuanto al rescate y a la difusión de nuestro patrimonio. También quiero presentarles a Carlos Ortega Ibarra, quien es doctor en Historia por la UNAM, con enfoque en Historia Política de la Tecnología. Ha sido docente, conferencista, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el área de divulgación científica y cultural. Es responsable del programa de formación para el desarrollo de habilidades de divulgación de la ciencia y la tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Sus investigaciones, que es lo que ahora lo trae a esta mesa, sobre la historia de la arquitectura escolar en México y América Latina, lo condujeron a la obra de Juan O'Gorman y el proyecto de la arquitectura escolar que desarrolló este gran impulsor del funcionalismo, pero también de muchas otras corrientes que valoraban lo mexicano, como sus petromurales, en 1932, que es la fecha en la cual empieza a elaborar, diseñar y construir escuelas. Algunas de ellas o muchas de ellas todavía se mantienen de pie, y esto ha dado lugar a muchos artículos, ¿no? A exposiciones también, Carlos, en las que has participado para dar a conocer esta gran aportación de un hombre que pues no solamente construía casas para personas con muchos recursos o para intelectuales artistas, sino que tenía un enfoque muy en la sociedad, siendo también descendiente de migrantes que huían de la guerra, pues quería hacer algo por aquellos que están de pronto muy desprotegidos. Empecemos entonces con, si les parece bien, de acuerdo con el programa que tenemos, con esta ponencia, estos comentarios de José Carlos Canseco. Si te parece bien, José Carlos, vamos pidiéndole a la gente que vaya apuntando sus preguntas o las vaya pensando para quizá cuando termines hacer un par, y después al final tendremos también una ronda de preguntas y respuestas.
Es un viaje asombroso, prepárense para este túnel del tiempo, esta máquina del tiempo, pero que también, y lo van a ver, lo vamos a ver a lo largo de la conversación, ¿verdad que tiene mucho que ver con el presente? Está vigente, o sea, no solamente es viajar a ese México fantástico del que nos va a platicar José Carlos, sino también a encontrarnos con nuestro presente y ver por qué es valioso para nuestro futuro. Pues bueno, a ver, tienes aquí el micrófono, pero bueno, te paso que sí está prendido. También está, creo que, disponible, ¿verdad? Si hay alguna otra intervención mientras, Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tardecita de marzo, aquí, muy cerca del centro de Coyoacán. Ahora que las jacarandas visten de morado nuestro barrio y los idus de marzo hacen volar sus flores, y además con este cambio de clima que no esperábamos. Precisamente en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, una casona llena de historia y de generosos fantasmas, la que fuera también la casa de la familia Armida. Esa es otra historia. He preparado un breve texto que voy a leerles. No se asusten, es muy breve. Quiero invitar a su imaginación para vislumbrar lugares y personajes como en las postales que ya casi no enviamos y que desgraciadamente tampoco recibimos. 3 postales para recordar a Juan O'Gorman. A la memoria de Ángela Gurría. Primera postal. De la presencia y huella en Coyoacán. Cuando yo visitaba en mis tiempos universitarios, imagínense hace cuánto, y acudía a la casa de don Marcelo Llabel y doña Ángela Gurría, aquí cerquita, donde conviví con sus hijos, mis queridos amigos Emilio y María José. Gracias, Emilio, por acompañarnos. Veía con atención esa cornucopia de arte y objetos maravillosos que ahí se guardaban. Entre mis favoritos, 2. Una pintura del siglo XIX con una alegoría de la patria, con su corona y tocado de plumas tricolores, que Ángela me enseñó a mirar, a saber mirar, mejor dicho, pues se trataba de un retrato de la emperatriz Carlota. Pueden ahora verlo en el Museo Nacional de Arte. El otro era el retrato que hizo Juan O'Gorman de Ángela. El cuadro es un portento. La escultora reposa sobre un tronco de árbol, aún bien sembrado en la tierra, que siempre vi como un trono de la naturaleza. La composición y los colores son fascinantes. Es un homenaje a su amistad de tantos años. Escuchaba embelesado lo que Ángela contaba sobre su gran amigo, Juan O'Gorman, quien falleciera unos años después de lo que cuento, en 1982. Y todavía recuerdo la profunda tristeza que inundó el corazón de la gran Ángela. Un cuadro de un gran pintor sobre una gran escultora y ambos de Coyoacán. Los privilegios de la vista, como bien escribió Octavio Paz. Toda obra de arte es un espejo. Los cuadros de O'Gorman son un ejercicio de su destreza y de su mirada acuciosa y apasionada sobre la vida, la naturaleza, el sueño, la persona y la edificación como producto objetivo de la cultura. Vuelvo a Paz, quien escribió que el testigo insobornable de la historia es la arquitectura. En esa gran frase y sentencia vemos también el tesoro de todo lo que construyó O'Gorman. O'Gorman nació y vivió aquí, en el barrio de Santa Catarina, y en Coyoacán tuvo a sus más cercanos amigos artistas. La mancuerna O'Gorman y Rivera dio como fruto emblemáticas edificaciones de nuestra ciudad, de las que ya nos comentó Laura. El Anahuacalli y la Casa Estudio Rivera en San Ángel. Conoció y trató a Trotsky, pues simpatizaba con sus ideas políticas. En estas calles del centro de Coyoacán han vivido muy notables creadores. Citaré algunos:
solamente en el tramo de la plaza y hasta Universidad. Por supuesto, Juan O'Gorman, del que hoy hablamos. Jorge Ibargüengoitia, con su inolvidable y gran artista Joy Laville. Raúl Anguiano, Salvador Elizondo y Paulina Lavista. Don Fernando Benítez, creador de grandes creadores y su promotor. La querida y añorada Ángela Gurría, Emilio el Indio Fernández, Dolores del Río, Salvador Novo y Octavio Paz y Marillo Tramini, que vivieron aquí en la última etapa de don Octavio. Por estas calles que han ustedes recorrido, caminó O'Gorman y fue testigo de los cambios en el paisaje urbano de Coyoacán, la transformación del centro, que no es como ahora lo conocemos, la desaparición del tranvía, por ejemplo. Supo también de la declaratoria del presidente Lázaro Cárdenas, que designaba a Coyoacán como zona típica. Es la primera declaratoria de protección patrimonial dada en nuestra ciudad y fue precisamente para Coyoacán. Recorría estas calles O'Gorman, las vivió y aquí vivieron sus amigos, especialmente el matrimonio Rivera, Carlos. Frida y Juan compartían el día de su nacimiento. Los dos nacieron un 6 de julio, rasgo que los unió aún más. Fueron amigos desde la escuela, fueron compañeros de preparatoria. La muerte de Frida lo afectó siempre. No hubo consuelo ante esa ausencia. También la del arquitecto e historiador Max Scheto en 1980 lo marcaría para siempre. La calle de Francisco Sosa, antes Benito Juárez, antes Camino Real, siguiendo un poco a Octavio Paz con eso de la sobreposición de tiempos. Es un ejemplo de la voluntad de los coyoacanenses que no hemos permitido que se vuelva una calle comercial como sucedió con la avenida Altavista. Vecinos, perseveremos en ello. Hay que estar pendientes. Segunda postal. Lienzos, colores y planos. Juan O'Gorman es sinónimo también de proyectos y creación. Nos trajo el funcionalismo, como nos ilustrará aquí amablemente Carlos, como lenguaje estético y espacio habitable. Sus pinturas y murales están en muchos lugares del país. Los paisajes oníricos en que naturaleza y obras de ingeniería se unen como en una torre de Babel significativa, son maravillosos. La casa estudio y el taller Diego Rivera, Frida Kahlo, el propio estudio de O'Gorman, el Anahuacalli, el mural en CU considerado su obra maestra, pero es muy difícil escoger una entre tantas que él hizo. El mural en el castillo de Chapultepec, por ejemplo, y por supuesto su casa en el Pedregal, también en Coyoacán, de la que hablaré al final. Tercera postal, un petromural, una casa y su legado. La figura de O'Gorman se puede leer, y esto es un privilegio, porque tuvo la modestia de escribir su autobiografía. Y digo modestia porque muchos grandes creadores nos deben el contarnos su historia, en la que seguimos aprendiendo. Lo recomiendo ampliamente, es un libro de obligada consulta. O'Gorman vivió la Revolución Mexicana y fue, antes de cumplir los 30 años, parte activa del nuevo proceso educativo con sus escuelas, cuando había un Narciso Basols en la SEP, no diré más. Entendió el dinamismo de la vida social, exploró y creó construcciones con la sutil elegancia del funcionalismo, como la Casa Estudio de Diego Rivera y su propio estudio, ambos en San Ángel. Debo mencionar, antes de terminar, la vergonzosa y lamentable destrucción de la Casa Cueva que construyó para su familia y que representa la síntesis de todos sus talentos, la integración a la roca, la arquitectura orgánica,
la inspiración prehispánica, el manejo de los materiales, la selección de piedras multicolores al recorrer todo el país, la canallesca acción de destruirla, me parece, ilustra el peor de los pecados, que es la envidia, el sentir mal por el bien del prójimo. Más grave fue esta destrucción porque el acuerdo con el señor Escobedo o con su hija, la escultora Hele, era que se iba a preservar siempre la casa. No lo cumplieron. A partir de ese año del 69, Helen Escobedo pasó a ser llamada la odiosa de la picota. O'Gorman padeció el dolor de saber que esa obra, maravillosa desde el punto arquitectónico y entrañable por haber sido su hogar, fue destruida. Con su proverbial elegancia y caballerosidad, que era legendaria, dijo que esa destrucción se debió a la ignorancia. Debemos promover el conocimiento de la obra y vida de Juan O'Gorman. También procurar su conservación. Recientemente culminaron los trabajos de restauración de su mural Historia de Michoacán en la Biblioteca Pública de Pátzcuaro. Es un mural fantástico. Su autobiografía, como he comentado, es un manantial de sabiduría, conciencia, amor por México y crítica. Espacios de reflexión como este nos son muy necesarios y se agradecen. Enhorabuena por la labor de la Fundación. La figura de O'Gorman es titánica por su valor y obra y totémica por su singularidad y legado. Pintor, arquitecto y muralista, no al olvido, sí al estudio, a la conservación y a la divulgación de su obra. Muchas gracias. José Carlos, muchísimas gracias por esta presentación que abre boca a un diálogo muy interesante sobre temas que tienen que ver con esto, con la preservación. Damos la bienvenida a Adriana Sandoval. ¿Qué tal? Qué gusto, Adriana. Investigadora, gestora, curadora de arte y también organizadora de este encuentro que nos da muchísimo gusto. De verdad, es un placer que personalmente me hayas considerado para moderar esta mesa y además la elección del lugar no podía haber sido mejor. Adriana ha realizado un trabajo muy importante, muy vinculado con lo que estabas diciendo, José Carlos, con la preservación, el rescate, la memoria. ¿Por qué la memoria es importante? Porque la memoria nos dice quiénes somos, nos da bases, nos da sustentos y también nos permite proyectar qué queremos ser, hacia dónde queremos ir. Por eso decíamos que este legado no es un legado solamente histórico, es un legado para el futuro, porque Juan O'Gorman pensó en lo que viene, en las nuevas generaciones, y esto es muy, muy, muy emocionante. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a mencionar solamente algunos datos, muchos de ustedes seguramente la conocen. Ella realizó estudios de arte en la Universidad Iberoamericana, es investigadora de arte mexicano moderno, especialista en la obra, evidentemente, de Juan O'Gorman, fundadora, actual directora de la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman, que si no la han visitado, pues es una visita obligada para quienes viven o están de paso por la Ciudad de México. Ha sido docente, impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en el Departamento de Arte de la Ibero. Es curadora, museógrafa, imparte conferencias, talleres y permanentemente está en el ámbito de la preservación y la búsqueda de quiénes somos. No sé si quieres dar algunas palabras y pasamos a la conferencia, a los comentarios de Carlos, perfecto. Para que si quieres nada más hacernos algún comentario. Claro que sí. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. A todos los presentes, hoy, como siempre, moverse en la Ciudad de México es complicado, un clima bastante peculiar además. Como lo han adelantado, para nosotros es muy significativo el hecho de estar presentes en este sitio, porque una de las cosas que hemos conversado previo a esta actividad es que tenemos la necesidad de aterrizar a Juan O'Gorman.
Se puede decir que es el primer arquitecto moderno, para algunos, mexicano, uno de los más avanzados de América Latina, pero cuando uno sabe que ese hombre nació en Coyoacán, lo vamos humanizando. Trabajamos mucho con jóvenes, muy cerca de aquí está Ciudad Universitaria, hay muchos jóvenes del taller Juan O'Gorman, de la Facultad de Arquitectura, que en este momento se están enfrentando a retos muy parecidos a los que se enfrentaron a inicios del siglo pasado, hacinamiento, falta de servicios, y para nosotros es muy importante aterrizarlo y humanizarlo para que estos jóvenes tengan otras referencias, otros modelos, otros valores en los cuales inspirarse. Básicamente para nosotros ese es el sentido. Hemos trabajado en Rutas O'Gorman, aquí está Marlene Ehrenberg, que es caminar, subirse a la bicicleta y llegar a CEU, porque en ocasiones los especialistas nos ponemos demasiado exquisitos y nos vamos al concepto, al escritorio, y se nos olvida que Juan O'Gorman, por ejemplo, fue un activista en contra de los combustibles fósiles, en contra de la guerra, y que fue congruente con esas ideas en relación a su persona. Entonces, caminar, andar en bici para él era muy importante. Y lo que nosotros queremos transmitir justamente es eso. O sea, sí podemos aprender en la biblioteca, está la gran biblioteca central, pero necesitamos tener ese confort que nos demos a nosotros mismos a través de estas emociones, ¿no? Este jovencito, está Bettina Cheto, muchísimas gracias, que es ahijada de Juan O'Gorman, y es eso, compañeros, también es vecina de Coyoacán, es eso, materializar, aterrizar, verlos como un semejante para que nos inspiren. Entonces, vamos a pasar con Carlos, les agradezco infinitamente su presencia, y de verdad, Laura, no sabes cómo me emociona que estés aquí, porque creo que muchos hemos crecido con tu figura, con todo lo que has hecho en Cultura, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está muy vinculado lo que estábamos platicando, Carlos, porque, bueno, decíamos que eres doctora en historia, te has especializado en la historia política de la tecnología, que puede sonar así como una especialidad, porque es eso. Los materiales que utilizaba Juan O'Gorman, los sistemas constructivos que desde luego irrumpen en un paisaje que está todavía anclado al pasado y que evidentemente mucha gente decía, pero eso no funciona. Pero ¿cómo petromurales? ¿Qué es eso? ¿Cómo el concreto? Todos estos materiales que estaban siendo usados por figuras como Le Corbusier y demás, Frank Lloyd Wright, pues él también dice, bueno, es que este es un México nuevo, digamos, ¿no? Que sí tiene sus bases en el pasado, pero vamos a explorar nuevas formas de eficientar el espacio y de la utilización de materiales. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es que tú llegas a este interés? ¿Qué es lo que encuentras en esa técnica, esa tecnología, esos materiales, esa propuesta de Juan O'Gorman que te hace vincularte con él e investigarlo? Sí, bueno, voy a empezar por ahí, sí, respondiendo muy brevemente tu pregunta, para enseguida, siguiendo el tono emotivo con el que el maestro Canseco nos introdujo a Coyoacán y a la vida de Juan O'Gorman, con lo siguiente. Hay que entender la tecnología como un sistema de moldeamiento mutuo. Es decir, es la tecnología la que nos ha humanizado, pero es justamente la humanidad la que ha creado esa tecnología. Y tenemos distintos, como lo decía Ortega y Gasset, distintos módulos de ser humanidad a lo largo de la historia en relación con la tecnología. ¿Qué me llevó a Juan O'Gorman? A Juan O'Gorman me llevó justamente, como lo mencionaste al inicio, la arquitectura escolar. Empecé por la arquitectura escolar porfiriana, que es el primer momento en la historia de México cuando se habla específicamente de una arquitectura escolar de carácter nacional. Hay una serie de discusiones en torno a este tema, en donde veremos a médicos, pedagogos, ingenieros, arquitectos, tratando de elaborar un modelo de escuela para la población mexicana. Esto fue una discusión que empezó hacia 1882 y desde luego yo la continúo la veo en la obra de Juan O'Gorman en 1932. No es una discusión que en ese momento se haya zanjado y creo que hoy en día tampoco. Son
cuestiones que siguen siendo parte del debate público. Pero ahora, para enfocarme estrictamente en la obra de Juan O'Gorman, quiero empezar por ofrecerles una disculpa, porque no sé si siendo tlalpense pueda generar alguna incomodidad en los vecinos de la villa de Coyoacán al querer hablar de una de sus figuras emblemáticas. Pero la vida es de esta manera, y la de Juan O'Gorman no fue la excepción. Juan O'Gorman pensó en la ciudad, y la ciudad como un sistema plural, abierto. Vamos a empezar por ahí. Les voy a pedir que me ayuden con unas imágenes. Quiero acompañarme con esto para ilustrar la trayectoria de lo que yo quiero contarles, para que tengamos todos al menos alguna idea, alguna imagen en nuestras cabezas de aquellos asuntos que yo les voy a ir planteando. Es muy conocido el cuadro de la Ciudad de México elaborado por Juan O'Gorman en los años 40. Es una ciudad ascética, es un modelo de ciudad. Vemos ahí automóviles aparcados. Es la época en la que el automóvil empieza a reemplazar las tradicionales formas de transporte, como podría ser el tranvía. Y al mismo tiempo tenemos otra obra de Alfredo Zalce, que es La Ciudad de México, que es totalmente distinta a la imagen que creó Juan O'Gorman en 1947, 49. El cuadro de Zalce es del 47 entonces. Bueno, el plano que tienen ustedes a un costado de las dos ciudades de México, de las dos visiones de la Ciudad de México, es un plano elaborado por la Compañía de Luz y Fuerza en 1932. Las líneas que ustedes pueden observar en color naranja son las líneas que corresponden al tranvía, y hay otras que corresponden al ferrocarril que conecta la Ciudad de México con el resto de la República. Esta es la ciudad, es una ciudad que entre los años 30 y 40 vive un proceso de transformación sorprendente. Solamente les voy a dar este dato. Es la primera vez que la Ciudad de México llega al 1,000,000 de habitantes. Yo sé que ahora eso es un dato insignificante, pero para esa época es un dato revelador de la expansión de la ciudad. ¿Cuántos habitantes tendría la villa de Coyoacán en comparación con el resto, con la Ciudad de México? ¿Tienen alguna idea? Era la tercera villa más poblada. No, la mitad de 30,000, 16,000 habitantes. No estoy siendo preciso, solo una aproximación. Son 16,000 habitantes que viven en 1932 en la villa de Coyoacán. ¿Ustedes saben cuál era el nivel de analfabetismo en estos 16,000 habitantes en 1932? No, la villa de Coyoacán era una de las villas más alfabetizadas del Distrito Federal. Su tasa de analfabetismo era del 28%. Otros poblados, como más lejanos, más hacia el sur del Distrito Federal, como Tláhuac, Milpa Alta, podrían alcanzar en la población adulta hasta el 50% de analfabetismo. Y en el caso de las mujeres mayores de 30 años, rondaba el 70%. Bueno, estos son unos datos para tener una imagen de la Ciudad de México en la que Juan O'Gorman vivió y quiso transformar. Y miren, en 1932, gracias al trabajo que había realizado previamente construyendo la casa de Frida y Diego, es invitado por la
intermediación de Diego Rivera, a incorporarse a la Secretaría de Educación Pública para elaborar un proyecto de arquitectura escolar. Un proyecto que, en principio, así lo decía la Secretaría de Educación Pública, tenía como propósito contrarrestar o mitigar las altas tasas de analfabetismo en las poblaciones que estaban siendo incorporadas por la Ciudad de México en expansión. Y entonces, el proyecto de arquitectura escolar implicó la construcción de nuevas escuelas en zonas que se encontraban en colonias nuevas, satélites a la Ciudad de México, y en poblados como este de Coyoacán y otros, que rápidamente estaban siendo incorporados por el crecimiento de la Ciudad de México. Tenemos entonces que en 1932 Juan O'Gorman diseña 2 escuelas para la villa de Coyoacán, 2 escuelas siguiendo el estilo funcionalista de Le Corbusier, planteado en su texto Hacia la arquitectura. ¿Qué características tendrían estas escuelas? Bueno, parte de una crítica, porque hay que entender que estamos hablando en 1932 de un joven radical que habita en una ciudad que vive una transformación increíble. ¿Me ayudan con la siguiente imagen, por favor? Y aquí tenemos algunas imágenes que ustedes pueden consultar en una exposición que se encuentra hospedada en Memórica, México Haz Memoria, que elaboramos en colaboración la maestra Adriana Sandoval y Memórica hace 2 años. 2022, bueno, hace más de 2 años, qué rápido. Bueno, parte de una crítica, este joven radical. Se ha gastado mucho dinero en construir templos escolares que no han resuelto 3 problemas. 1, la falta de condiciones higiénicas en las escuelas. 2, la construcción de escuelas de forma eficiente y económica en donde son necesarias. Y tercero, que éstas sean cómodas. Y es bajo la orientación funcionalista que plantea un sistema modular que podría ser replicado en cualquier lugar de la Ciudad de México. Sin embargo, ustedes van a ver que hay diferencias interesantes en las escuelas que Juan O'Gorman diseña. Tenemos acá, en estas imágenes, escuelas como la que se encuentra en la parte inferior de mi izquierda, construida en Xochimilco, o la que se encuentra en la parte superior derecha. Esta se encuentra en la colonia Portales, en la escuela Carlos Carrillo. Varios de estos inmuebles se encuentran aún en pie y para aquellas personas que gozamos de caminar por la Ciudad de México, no será extraño encontrarnos de frente con algunos vestigios de estas escuelas. Los ventanales, las fachadas, posiblemente algunos jardines todavía conservados, pero principalmente, y esto es distintivo, los orificios en alguna de los costados. Estos orificios que son albañales para permitir la ventilación natural de las aulas. Tenemos también, y en la parte de abajo, otras escuelas para centros de población, para centros con menor población, que se encontraban tanto en el norte de la Ciudad de México como en el oriente de la misma. Y miren qué importante era esto. Estas escuelas se abandonaría la idea de la iluminación natural. Sería entonces iluminación eléctrica.
Y además contarían todas con servicios modernos y eficientes de WC y regaderas. Es un concepto integral para la formación de los estudiantes, las estudiantes que asistirían a estas escuelas primarias. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y estas escuelas siguen en pie. Algunas nos pueden trasladar a esa época, a 1932. Y si ustedes caminan por Francisco Sosa y llegan a la avenida Hidalgo, se van a encontrar inevitablemente, aunque es que en muchas ocasiones haya pasado desapercibida para ustedes, la fachada de la escuela Melchor Ocampo. Y una cuadra más, atrás de un centro de capacitación para el trabajo, encontrarán la escuela primaria Héroes de Churubusco. Originalmente se encontraban en el mismo predio, dos escuelas, una con planta en forma de T y otra con planta en forma de W. La escuela Melchor Ocampo tiene esa planta en forma de W, de ahí que tenga esta fachada tan característica. Exactamente en una de las esquinas. Les invito a que caminen, a que no dejen que un tlalpense camine por sus calles y les venga a platicar en dónde se encuentran estas escuelas, sino que ustedes tengan la experiencia de recorrer sus propias calles y sorprenderse y detenerse un momento para descubrir este vestigio de arquitectura escolar de 1932. Y si ustedes tienen curiosidad, pero además son personas empecinadas en lograr lo que quieren, les voy a sugerir que se acerquen a la escuela Héroes de Churubusco, toquen la puerta y le digan a su director, Edwin Molina, que como vecinas y vecinos de Coyoacán les interesa conocer lo siguiente. ¿Pueden apoyarme, por favor? Los murales del maestro Julio Castellanos. Este es el estado actual de dichos murales. Porque la arquitectura escolar de Juan O'Gorman incluyó la obra de jóvenes muralistas. Otros, como Pablo O'Higgins, también elaboraron murales, en este caso en una escuela que se encuentra en la colonia industrial, al norte de la Ciudad de México, llamada Escuela Primaria Emiliano Zapata. Entonces, ya que ustedes tienen la voluntad de acercarse a la escuela Héroes de Churubusco y de pedirle a su director el ingreso, acérquense a esta obra. Y traten de entender el contexto en el que fue creada por otro joven radical. Es una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica y el papel que ésta ha tenido no solamente en la manera de pensar de las y los mexicanos, sino también en una serie de violencias sistemáticas que ésta ha ejercido en contra de la población infantil. Y hasta ahí lo dejaré. Se cierra la puerta de la escuela Héroes de Churubusco, por favor. Y bueno, no se alcanza a leer esto, pero les diré lo último solamente para
mantener el interés abierto y, desde luego, la discusión y poder escuchar sus opiniones. Esta obra, La arquitectura escolar de 1932, fue fuertemente criticada como la obra de un joven radical. Uno de sus principales críticos, el ingeniero Raúl Castro Padilla, miembro de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, dijo, voy a parafrasearlo, lo siguiente: los nuevos edificios escolares son ejemplos de una arquitectura de funcionamiento peristáltico, que únicamente expresan pauperismo, carecen de imaginación y esfuerzo, porque se limitan a copiar elementos arquitectónicos estandarizados por mercaderes e industriales y a pensar en cubos y paralelepípedos con agujeros y rejas de cárcel. Manuel Ortiz Monasterio, miembro de esta misma Sociedad Mexicana de Arquitectos, tenía otra opinión. Para él, los edificios escolares diseñados por Juan O'Gorman, junto con la obra plástica de los pintores muralistas, como la que acabo de mostrarles, desempeñan un papel importante en la preparación de una generación fuerte, sana, sencilla y alegre, capaz de emocionarse con la verdad, el bien y la belleza, y de forjar nobles ideales que la eleven sobre las torpes y duras concepciones de la materia. Y Juan O'Gorman, ¿cómo se defendió ante estas críticas? Coincido, y es algo que admiro de Juan O'Gorman, en su coherencia, pero sobre todo en la sencillez y efectividad de sus palabras. Más que enfrascarse en una discusión sobre la estética y la funcionalidad, eso él ya lo había plasmado en sus textos, pero sobre todo en su obra arquitectónica, dijo, y me lo imagino con la mano en la cintura: que haciendo una analogía entre sus nuevos diseños y el lenguaje, solamente afirmó, bueno, las personas se acostumbrarán a oír bonito lo que al principio parece feo. Tan, tan. Al final, ¿yo con qué me quedo de esta experiencia de haber trabajado en la obra arquitectónica de Juan O'Gorman? Pues cada escuela de Juan O'Gorman tiene una historia compleja que nos habla de las muchas formas de ser modernas y modernos. En la obra misma de Juan O'Gorman podemos rastrear esto. No hay una única modernidad. Hay muchas formas de serlo. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre esto? Yo creo que es muy conmovedor ver la historia de este joven que a los 24, 25 años pues ya estaba dejando una huella muy importante en la sociedad, que tenía un compromiso. Tú decías, José Carlos, hace un ratito que quizá quienes hacían ciertos comentarios padecían el peor de los pecados, que era la envidia. Yo pensaba que quizá puede ser que fuera otro pecado, que es el de la soberbia, ¿no? A veces cuando ya tenemos establecida una opinión, una idea, y llega alguien a romper ese esquema, a decirnos, hay otros paradigmas, podemos explorar algo diferente, esa soberbia como sociedad o como individuos nos hace decir, pues no, esto no se puede mover.
yo recuerdo que las primeras veces que escuché, incluso pues de mis abuelos, comentarios sobre edificios que ellos empezaron a ver surgir en la ciudad en su momento y que rompían con el estilo arquitectónico, decían, es que nada más amontonan cajas de zapatos. Era como el comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso eficiente de un espacio pues no pasa por tener una estancia quizá redonda, arcos y demás, aunque desde luego O'Gorman, y yo creo que bueno, pues lo comentaremos en algún momento, sí hace un imbricamiento con la naturaleza y sobre todo conforme va pasando el tiempo. Siempre está presente la naturaleza y los materiales se van tejiendo con ella, pero conforme pasa el tiempo quizá ve esta necesidad, conforme van pasando los años, del deterioro ambiental. Ya se estaba hablando, ¿no? Carlos, ya se estaba hablando de la destrucción del planeta, pues en los años 60, 70, ya empezaban estas ideas que de los 40, 50, de la llegada del plástico y que todo lo inundó, muy pronto hubo críticos que dijeron, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a reflexionar sobre cómo estamos usando los materiales. Y bueno, pues son famosas las imágenes ya hacia los años fines de los 70, por ejemplo 80, ya de los deshielos, ya de toda esta problemática. Entonces, bueno, pues eso es lo que me hace pensar siempre que hablamos de personajes históricos, de pensarlos en el presente y pensarlos hacia el futuro, qué podemos aprender de ellos, quizá sacudirnos un poquito, pues, Carlos, esta soberbia que teníamos de decir, bueno, ya lo sabemos todo, ¿no? Que de pronto, pues hasta con la música pasa, ¿no? Que llega el reggaetón, pero qué horrible música, sí, porque es otra generación. Y a mí no me gusta pensar en las brechas generacionales, porque pues eso te dicen luego, ¿no? Ah, pues es que la brecha, dices, ching, pues ya me ouch. Pero al final de cuentas, hay algo también de razón, ¿no? En esa soberbia que tenemos de, pues ya las cosas están establecidas y quizá en lugar de pensar en esas brechas, pensemos en puentes, ¿no? Hablando de construcción, yo creo que hay muchos puentes que podemos tener. Adriana, no sé, ¿quieres hacer un comentario o vamos pasando a las preguntas de nuestro público? Yo les traje una serie de imágenes. La verdad es que la presentación de José Carlos y de Carlos es bastante total. Creo que podemos tener una noción ya muy definida de O'Gorman y yo más bien me voy a enfocar a compartir algunas imágenes. Y bueno, pues obviamente la invitación, ya que estamos invitando a salir a la calle, pues es ir al Museo de Arte Moderno. Ahí en la colección permanente se encuentra el autorretrato múltiple de Juan O'Gorman, que ahora que hablábamos de este tema, bueno, valdría la pena comentar también que O'Gorman nace a la par de grandes intelectuales y grandes hacedores de nuestro país. Amigo muy cercano de él, más que de él, de su hermano, fue por ejemplo Justino Fernández. Justino Fernández fue uno de los principales teóricos de la plástica mexicana y él, por ejemplo, sitúa el autorretrato múltiple como una de las máximas obras de la primera mitad del siglo XX en materia de autorretrato. Se equipara o se pone a la par de las dos Fridas y se pone a la par también de la esfera del autorretrato de Montenegro. Yo llevo ya mucho tiempo investigando O'Gorman y parece ser que estoy como demasiado enamorado, demasiado obsesionada, pero más bien lo que me interesa es ver que realmente ahí está O'Gorman defendiéndose por sí mismo. Otra de las características de esta obra es que es un temple. Son pocos los pintores mexicanos del siglo XX que refrendan su necesidad de trabajar el temple. Esto se entiende por el padre, que es irlandés, que trae toda esa tradición occidental y que pasa al hijo en las prácticas de familia, porque también Edmundo O'Gorman pintaba. O sea, la familia O'Gorman es apasionante y en su formación de los niños, estaban resguardándose en la revolución aquí en Coyoacán y en San Ángel, pues el papá les daba clases de distintas cosas, hablaban en inglés, por eso es que son unos excelentes lectores del francés, del inglés, y por ejemplo, es tan bueno su inglés que Edmundo O'Gorman traduce a Heidegger. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces sí era un cultivar la lengua paterna o la parte occidental desde chiquitos, y O'Gorman aprende el temple. La pieza, bueno, la conocen muchos y si no la van y la visitan, es muy chiquita. Es un autorretrato muy pequeño con esta peculiaridad,
considerado por especialistas como Justino Fernández como uno de los más relevantes. La siguiente, por favor. Yo me voy a ir rápido. Bueno, es que esta pieza es de verdad, esta fotografía se le adjudica probablemente a Guillermo Kahlo, padre de Frida Kahlo. No se sabe con exactitud si él fue quien tomó esa fotografía, pero es este jovencito que recién acababa de hacer las casas de Diego y Frida cuando ellos estaban en Nueva York recién casados y que justo estaba a punto de anclarse o vincular su historia, como lo comentaba el compañero, los dos compañeros, en relación a Narciso Bassols, ¿no? Era ese momento en el que se iban a encontrar. La verdad es que creo que de las fotos donde más se puede disfrutar a O'Gorman es esta, porque pese a que era un personaje súper complejo, súper completo, era demasiado exigente, creo yo. Entonces no le gusta la pose, no le gusta sentirse que es una referencia o algo por el estilo. Y creo que es de las pocas fotos donde uno ve a Juan posando en plenitud. Es interesantísimo el puro. Yo le he preguntado a Betina si fumaba o no fumaba, a lo mejor ella nos puede contestar. Fumaba puro, entonces tenemos el puro, los planos y el tipo con las manos empotradas en el pasamanos, sabiendo que está realizando el manifiesto de arquitectura moderna de la ciudad, por lo menos. Esa fotografía me encanta, su figura esbelta, mezclilla, que se sabe que utilizó mezclilla hasta el final de sus días, porque estaba muy en el rollo de Diego Rivera y de otros socialistas comunistas, donde se identificaba como un obrero más, ¿no? Entonces hay esa coherencia, hay también esa comunicación simbólica. Creo que O'Gorman fue tan exigente en ese sentido que no es un autor que muere rico, no es un arquitecto que trabaja para el Estado y se haya hecho millonario. Pensemos en cuántos arquitectos no quisieran trabajarle al Estado en construcción. Y O'Gorman es tan congruente en esto que les platicaba Carlos hace un momento, que reduce a nada, no se tiene claridad todavía, sus honorarios como arquitecto. Él era jefe del departamento de edificios escolares de la SEP y no incrementa un costo adicional por echarse todas esas escuelas, ¿no? Es decir, calculó cuánto costaba la bisagra, cuánto costaba la ventana, cuánto costaba el vidrio, cuánto costaba el piso, qué espacio le tocaba a cada niño. Y si había ese cálculo tan exagerado, por supuesto que incrementar un honorario al arquitecto era como morderse la cola. Entonces, O'Gorman fue tan congruente que no hay un costo adicional para su bolsillo haciendo esas escuelas, ¿no? Ahí es cuando reiteramos en la congruencia, la congruencia que puede llegar a ser demasiado exagerada y sobre todo se va a hacer escandalosa hacia la segunda mitad del siglo XX, donde a toda la gente ya se le olvidó la revolución, son modernos y quieren lucrar, ¿no? Entonces por eso es que O'Gorman va a ser siempre como una piedra en el zapato, como recordar de dónde viene ese México que se está construyendo después del siglo XX, ¿no? Pero de verdad, además de que es súper bonita, es muy bella, de verdad sí yo les podría decir que es de las pocas donde se puede ver posando de esa forma. Oye, Adrián, estaba pensando que su figura arquitectónica se integra, digamos, a todos estos elementos horizontales y verticales, y eso llama mucho la atención. La verdad es que es una foto que yo creo que sí retrata la esencia. Y pensaba ahora que yo creo que ninguno de nosotros conocemos un arquitecto que no incremente los costos, ¿no? O sea, eso me parece que habría que darle mucha difusión, porque un arquitecto que se reducía, incluso en la biblioteca, le dicen, ¿sabes qué? Tus petromurales están saliendo y van a salir muy caros. Pues a ver, como no, pues bájenme el sueldo. O sea, ¿qué arquitecto hace eso, no? Sí, de hecho hay una cosa que justo conversaba con los chicos de la Facultad de Arquitectura y con recién egresados y decíamos, sí hay muchas tendencias internacionales, hay mucha ambición de parte de los arquitectos, también hay mucho castigo porque creo que de los cientos de arquitectos que egresan de cualquiera de las universidades de nuestro país, pocos van a ser el siguiente Pritzker, ¿no? O pocos van a aparecer en la historia de la arquitectura, o pocos se encargan de hacer espacios para las grandes multitudes, porque tenemos arquitectos que le hacen sus casas a las élites. La historia de la arquitectura es la historia de los que pueden pagar arquitecto y tienen unas casas preciosas. Pocos ejercicios hay como estos donde se hace la arquitectura para la clase popular, para la gran mayoría, y ahí es donde creo que también hay una posibilidad de pensar la historia desde esos ejercicios, ¿no? Donde se trabajó desde el anonimato a favor
de la dignificación de la población que estaba creciendo. Y en relación a lo que comentas, Laura, comentaba yo con los alumnos y les decía, pues sí tenemos a Barragán, que es extraordinario por ser el máximo reconocido a nivel internacional y tiene sus valores estéticos, habitacionales, todo lo que ustedes gusten. Pero ponderar la figura de O'Gorman también deja la vara muy alta en relación a la ética y el compromiso social. Que ahora no se haga, está bien o no está bien, pero de que se hizo y tenemos las referencias de que fue una realidad, también nos ayuda para tener otros horizontes, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante. Esto es de verdad así ya, o sea, es una foto de Guillermo Kahlo, porque, bueno, Diego y Frida estaban en Nueva York, entonces le iban contando cómo iba la obra, y Guillermo se da la tarea, que era un fotógrafo también de patrimonio arquitectónico, de mandarle esta información a Diego y a Frida para ver cómo estaba la casa que había construido Juan, que además era de la edad muy cercano de Frida, y bueno, pues era el alumno, el hijo ideológico de Diego Rivera. La siguiente, por favor. Y bueno, pues afortunadamente gracias al INVAL, que desde los años 80 empezaron a trabajar con la reconstrucción de estas casas, es que se tiene esta casa, ¿no? Es la verdad. Sé que hay todavía mucha discusión en relación si son los colores originales o no. Cristina López Uribe está trabajando en esa parte, creo que el rojo no era tan rojo, sino rosa. Lo que sí es una realidad es que el azul que recubre la casa de Frida sí era el azul que tiene que ver con ella, que tiene que ver también con una consideración de O'Gorman a la parte de la arquitectura vernácula local, que es el azul recubre las casas para que los espíritus malos no entren, ¿no? Eso en el imaginario popular mexicano se tenía. Entonces tenemos cubos blancos de Le Corbusier en el extranjero y tenemos un mexicano que se aprende bien la teoría, pero le avienta este color mexicano y que va a estar incorporando elementos como las cactáceas, la piedra bola, el barro. Sí es un interlocutor con el exterior, pero mete esta parte mexicana que creo que es sumamente valiosa, y ahí es donde creo que nos podemos inspirar, compañeros, para decir qué estamos aportando, ¿no? Aunque sean detalles mínimos, esta parte de lo mexicano, yo pensaba incluso en estas piezas como una especie de cubismo, ¿no? Como una representación cubista de la identidad, porque están las cactáceas, y las cactáceas, en una investigación que hicimos, es una práctica de construcción que va desde el norte de lo que hoy es México hasta pasando Centroamérica. O sea, se tenía esa costumbre de cercar, ¿no? Entonces, sí, el más moderno, sí leyó en francés, decía Enrique del Moral, a Le Corbusier, pero tiene esta cultura visual de incorporar las cactáceas, ¿no? Este proceso permanente de resistencia que tiene la modernidad. Vamos hacia adelante, pero no tenemos que dejar el pasado, porque es eterna como lavadora, ¿no? Que está regresando el ciclo, que está yendo hacia adelante y hacia atrás. A mí la verdad sí me fascina pensar que era rojo. O sea, yo sí me quedaría con ese rojo, lo adoro, el rojo setezontle, el rojo indio, no sé, a mí me fascina. Las escaleras, aquí los compañeros que sean arquitectos sabrán mucho mejor y a lo mejor podrán ahondar. La siguiente, por favor. Las instalaciones aparentes, nos vamos para adelante. Yo lo voy a hacer muy breve, igual, adelante, por favor. Una cosa que yo decía, que me gusta mucho hablar del funcionalismo en relación a Diego Rivera, es que, regresando a si O'Gorman es o no es buen arquitecto, yo les comento, siempre es un ejemplo que me sirve como para persuadirlos de que es un buen arquitecto. Y es decir, si un arquitecto va a hacer una casa para un chef, ¿cuál es el principal espacio que va a trabajar? La cocina tiene que ser amplia, iluminada, un montón de quemadores, cosas que los que no nos dedicamos realmente a la cocina no sabemos, ¿no? Y decía un arquitecto, si yo voy a hacer una casa para recién casados, ¿cuál es el lugar más importante? La alcoba, ¿no? Ahí le va a poner todo el amor del mundo, más si quieren tener hijos. Y yo les digo, imagínense al jovencito de 20 y tantos años que hiper mega admira a Diego Rivera y que le dice, hazme mi casa. Estamos hablando de uno de los pintores más importantes de ese momento, de los más importantes a nivel internacional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el arquitecto? ¿Cuál es el cometido? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, ya dijimos la alcoba, ya dijimos la cocina, el estudio para uno de los pintores más importantes. Es decir, el estudio se va a convertir en la herramienta
para que se cree arte. El estudio que hace O'Gorman para Diego Rivera es un gran homenaje en relación al respeto y la admiración que le tenía a su maestro. Grandes ventanales, sí funcionalistas, pero para sacar y meter obras de gran formato. Grandes ventanales para tener iluminación natural y que el maestro pueda pintar. Y una de las cosas, me voy a ir muy rápido ya, los dientes de sierra. Sí son muy industriales, sí son muy revolucionarios, pero eran para que el maestro tuviera una ventilación en la parte superior y que los solventes no le lastimaran, ¿no? O sea, es un análisis anatómico, la luz que se necesita para pintar, el no inhalar los solventes, el desplazamiento de Rivera a su alcoba, y de repente tener ese cuidado o dar como consecuencia un espacio para la creación artística. Se va a regresar el mismo ejemplo con Colón Nancarrow en Calzada de las Águilas, uno de los músicos más complejos del siglo XX. ¿Cómo? O sea, un pintor creo que como sea le entramos, creo, pero un pintor que es la vanguardia de la música moderna, ¿cómo le haces con eso? ¿No? Yo estuve trabajando ahí, estuve visitando, tratando de entender cómo entendió O'Gorman. Yo decía, bueno, O'Gorman le hace a Diego Rivera un cubo de luz, ventilado para, ya les platiqué. ¿Qué le hace Juan O'Gorman a Colón Nancarrow? ¿Cómo? No, porque el estudio ya lo había hecho él. Tampoco, eso ya estaba. Nancarrow era extraordinario y eso ya lo había tenido él resuelto. Él solo construye biblioteca y estudio. Le pide a O'Gorman una habitación, un baño y una cocina porque era un amante de la cocina. ¿Qué sería lo que O'Gorman, a un amigo que adoraba porque era un excombatiente de guerra, era un migrante, el papá era migrante, el papá de O'Gorman, era una persona que quiso mucho? O sea, yo sé a partir de las lecturas que he hecho, eran dos personas que se quisieron muchísimo. Se sabe que cuando muere Colón, cuando muere Juan, al primero que le hablan es a la familia Nancarrow. O sea, así, ¿no? Es como el gran amigo que si algo le pasa, tú le llamas, así de cercanos eran. Entonces, yo después de darle vueltas, si ustedes escuchan a Nancarrow, que los invitamos a que lo escuchen, es hiper complejo, mucho sonido, mucho ritmo, es como una avalancha, es muy intenso. Y si a Rivera le hace una caja de luz, a Nancarrow le hace una caja de silencio. Es un espacio absolutamente aislado del exterior. Es un espacio cuyo principal elemento, hace un momento que Carlos hablaba, es el jardín. La casa en L rodea el jardín y uno podría pensar, pues eso que no. Ya cuando vives ahí, te das cuenta que el jardín es el principal motivo de contemplación. Y conversando con su viuda, la doctora Yoko Sugiura, nos decía que también era un fanático, o bueno, un apasionado, no fanático, un apasionado de la jardinería. Entonces era un hombre que trabajaba 12 horas en su estudio y tenía la posibilidad de andar en el jardín. El silencio es el complemento del sonido. Una terraza techada para que el maestro pudiera recibir el aire sin estar expuesto a la luz. En ese espacio de la terraza de sombra hay inscripciones de murales, los primeros petromurales que hizo Juan O'Gorman, que después hicieron muy importantes en Biblioteca Central, y es ese acto del amigo arquitecto que después de abandonar la arquitectura regresa a hacerle la casa a Nancarrow y se avienta la técnica de petromural en el exterior de un edificio en casa de su amigo. Es esa intimidad de hazme un espacio que necesito una cocina y una alcoba, y eso le permitió a O'Gorman regresar a la arquitectura. Entonces, ahí es donde podemos ver si O'Gorman era buen arquitecto o no. La realidad es que ninguno de los dos, ni Rivera ni Colón Nancarrow, abandona esa casa. Ahí se crearon varias de las máximas obras de Diego Rivera. Y ahí nace uno de los más grandes y representativos lenguajes de la música moderna y contemporánea. Entonces, ¿por qué es tan importante esta conversación? Para regresar a esos nombres, a esos rostros y sentirnos sumamente orgullosos, sobre todo en esta actualidad tan pretenciosa de los lenguajes conceptuales y del arte, de los tipos que ustedes gusten y manden. México también lo tiene.
Esa es la parte extraordinaria. O sea, quieren al mejor compositor del siglo XX, tienen a Nancarrow, ¿no? O sea, así de fácil, y él decidió por voluntad propia vivir en México. Entonces, justo la conversación, yo le voy a parar a él, creo que sería importante. La conversación de aquí es eso, ¿no? Cuando platicamos con José Carlos Canseco, con Carlos, que ya hemos colaborado, es invitarlos, compañeros, a que ustedes salgan de aquí y de verdad se sientan súper orgullosos de vivir en Coyoacán, de formar parte de esta historia, los que hayan estudiado en CEU, es decir, ante tantas dificultades que nos rodean, sentirnos un poquito acompañados por esos hombres y mujeres que trabajaron por un México mejor. Es una realidad, o sea, lo que les acaba de contar Carlos es una realidad, meter las manos y cuántos lavabos y cuántos bebederos, y todos, Ángela Gurría siendo amiga de Juan O'Gorman cuando estaba en una condición verdaderamente complicada. Eso, compañeros, es el patrimonio intangible. Y eso es lo que el día de hoy les queremos compartir para que se sientan un poquito mejor en tiempos tan difíciles. Muchas gracias, Adriana. Ahora que mencionabas acerca de los espacios y el gusto de Nancarrow por la cocina, ahora me explico si han visitado el espacio Nancarrow Gorman. La recámara tiene una conexión directa a la cocina. O sea, yo quiero eso. Porque te levantas en la noche y la cocina hay que atravesar por acá y la sala y el comedor. Pero me pareció una genialidad, ¿no? Y que se haya podido poner de acuerdo. Entonces, que mira, yo, directo, o sea, recámara y la cocina y no hay ningún intermedio ahí. Me parece que, bueno, pues ahí está también el funcionalismo, ¿no? La función debe seguir, o la forma debe seguir a la función. Tenemos, creo que, algunos comentarios de... ¿Sí? ¿O vamos a ver otras imágenes? No, habían pedido si podíamos... sí, pero es que no conocemos la casa. Ah, ok. Ok. Ah, no, pero sí está todavía... ¿Se puede ver? Ya. No, pero si quieres ponlo. Lo conecto. Bueno, aquí vale la pena, si lo pones tú. Igual, más bien me paro yo para que sea más fácil y yo les vaya poniendo. Gracias. Sí, para más fácil. Me traje unas imágenes. Adriana, una pregunta. Para poder hacer una visita a Espacio Nancarrow Gorman, ¿qué es lo que se requiere? En este momento nosotros ya no lo gestionamos. Ahorita ya no se gestiona, pero ¿se puede visitar? Sí, pero no nosotros. Ok. Sí. O sea, directo con la casa. Sí. Sí, si quieren, igual podemos empezar como preguntas, respuestas. ¿Te parece? Sí, tenemos aquí ya algunas preguntas en lo que vemos las imágenes, creo que sería bueno. A ver, ¿cómo fue la relación entre O'Gorman y Max Cheto en términos de influencia plástica? ¿Quién influyó más al otro? ¿Qué podría ser? Carlos. No, siempre son preguntas muy complicadas. Tratar de saber después de tantos años exactamente quién influyó más en quién. Incluso cuando se habla de Juan O'Gorman como el primer arquitecto o el pionero de la arquitectura moderna en México, también eso genera una serie de cuestionamientos porque siempre hay alguien antes de, ¿no? Entonces, en este caso, más que yo plantearía el hecho de la influencia mutua, no es exactamente conjunta, sí. Bueno, justamente aquí hay otro comentario que dice: en la Avenida Juárez, soy Francisco Sosa, también vivieron el compadre de Juan, Max Cheto, y desde 1947 hasta 1949, o sea, somos, bueno, ahora súmelos a los amigos que vivieron en el barrio de Santa Catarina, ¿no? Ah, bueno, pues ahí están. Ahí están algunos de los otros personajes. Sí, yo quisiera agregar al comentario que hizo Carlos, que tuvieron una gran amistad Max Cheto y Juan O'Gorman,
que también significa el respeto y la admiración mutua. De ahí esa reflexión de que los dos, como eran dos figuras solares y de creativas, bueno, Max, un gran historiador además, y arquitectos ambos, pues se veían con ese cariño y con ese respeto. Entonces los dos aprendían de los dos. A ver, aquí dice, ¿por qué Juan no terminó los murales del castillo de Chapultepec, Sala Revolución? Ahí sí hubo, es una historia bien peculiar porque efectivamente no terminó los murales. Lo que se dice en la biografía, que ojalá la puedan conseguir, es cada vez más difícil, pues lo que él comenta es que hablando de esta transformación de México a través del tiempo, en 1960 se conmemoraban los 50 años de la Revolución Mexicana, del estallido de la Revolución Mexicana, y a consecuencia de eso se hace en el Museo Nacional de Historia una serie de murales. Que aquí es bien importante, compañeros, comentar que no era lo mismo el muralismo de los años 20 en la Nacional Preparatoria, por ejemplo, porque ya para el castillo de Chapultepec a mí me suena como a reliquia, ¿no? Como los murales del Museo Nacional de Historia, ya no era esa parte virulenta, contestataria del muralismo, se convierte más en una reliquia y también ya muchos han muerto. De hecho, el mural que le encargan a Juan O'Gorman primero se lo habían encargado a Diego Rivera. Entonces fallece Diego Rivera, se lo ponen a él y pinta el retablo de la Independencia. Los últimos murales que iba a trabajar son los de la Revolución Mexicana con Felipe Ángeles, Zapata y demás, y efectivamente no los termina. Como una pintura nos iremos borrando de Alfredo Robert, justo ahí se alcanza a ver que hay una crítica en contra de Echeverría, donde comenta que no le han pagado, que no está dispuesto a seguir trabajando y abandona el proyecto. Es importante, como lo comentaba Laura, que O'Gorman tampoco es que cobrara en millones los murales, pero creo que el trato que se le dio en ese momento para él ya fue suficiente y creo que lo más feo que podría pasarle a O'Gorman es no terminarlo, ¿no? Porque era un hombre tan comprometido que es como decir, yo con esto por dignidad me voy. Y por eso es que ahí está la referencia con el documental y también en la autobiografía. Es mucho más mesurado porque lo dice en los años 70, poquito antes de su muerte, sí le tira duro a Echeverría. La burbuja sobre la cual se construyó la... ¿Se escucha? No. A ver. Yo voy a hacer la pila. Ya no tiene pila. Ya no se acabó la pila. La burbuja sobre la cual se construyó la casa cueva fue destruida. No, hasta ahorita se supone que todavía existe, o sea, digo, hasta ahorita yo sé, el año pasado habrá sido por ahí de octubre que tuve la oportunidad de ir, pero en este momento no sé, no ha habido una noticia distinta, pero si la casa cueva, como su nombre le indica, es derivar una habitación de una cueva y esa cueva existía hasta hace muy poquito. Bueno, ya respondimos el asunto sobre las visitas a Espacio Mancarro O'Gorman y ¿dónde más se puede ver obra de Juan O'Gorman, obra pictórica? Evidentemente ya mencionamos el Museo de Arte Moderno. ¿Dónde más se podría encontrar obra de él? El mural de la conquista del aire, por el nombre, lo deben recordar, estaba en la salida nacional del viejo aeropuerto de la ICM. Por las restauraciones lo movieron. Y qué buena pregunta, porque yo también traía esa duda hoy. Tenemos que averiguar, investigar y localizarlo. Es patrimonio de la nación. ¿Terminal 2? Muchas gracias. No, está en la nacional, en la 1, está en la 1. Está en la 1 donde pasa uno después de documentar, ahí está. Muy bien. Sí, ahí está. Y también es un temple y estuvo dedicado a... Es un temple, imagínense las dimensiones para aventarse un temple de ese tamaño, y fue dedicado a Frida Kahlo. Y bueno, entrando en ese punto igual, porque estamos en Coyoacán, tendríamos el anexo de la Casa Azul, que sería el estudio que hicieron entre Juan O'Gorman y Diego Rivera para Frida Kahlo.
que ahí volvemos a tener como muy funcionalista, pero yo hablo como de la petrificación de las formas, donde ya no es el concreto, sino la incorporación del elemento volcánico que va a ser fundamental para O'Gorman. La siguiente, por favor. Y vamos a tener esos interiores, volvemos a tener los pasamanos con los tubos de cobre, mucho más acercado a una inspiración mesoamericana, porque ya se había hecho el Anahuacalli, los plafones con los petromurales, ahí anda por ahí una hoz y un martillo. Justo me tocó dar una conversación en el Casa Azul, me preguntaban, ¿lo hizo Juan o lo hizo Diego? Creo que sería demasiado castigador decir si fue uno u otro, porque la Anahuacalli estuvieron los dos juntos, aquí era la pareja de Diego, pero entonces la amiga de Juan, entonces más bien son como resultados de una generación súper creativa que hacen este tipo de propuestas. La siguiente, por favor. Esta foto de verdad es extraordinaria, es de Juan Guzmán, y ahí es importante, compañeros, comentar, los especialistas en Frida Kahlo lo comentan, cuando hace la casa de Altavista no está siendo pintora, o sea, Frida no es pintora, es la casa de la pareja de la esposa del pintor Diego Rivera. Aquí ya se le coloca arquitectónicamente en el espacio a el trabajo pictórico de Frida Kahlo. También los especialistas comentan que es en Altavista donde inician las dos Fridas. Y es también donde está lo que el agua se llevó, lo que el agua me trajo, lo que el agua me dio de Frida Kahlo, que lo hace aquí en esa tina de O'Gorman, ¿no? Pero de verdad, esto a mí me gusta pensarlo mucho como a Frida totalmente posicionada, ¿no? En su espacio para la pintura, y la foto de Juan Guzmán de verdad es extraordinaria. La siguiente, por favor. Bueno, la relación de Juan y Frida. Adelante, por favor. La casa cueva, me voy a ir más para adelante, para adelante, por favor. Esta es Casa Nancarro. Esta sería la casa con Nancarro. Estos ventanales que ustedes ven son una modificación posterior. Ahí es donde se encuentra la terraza de sombra, que era donde el maestro Nancarro, y lo digo maestro porque hay ese reconocimiento de O'Gorman, o sea, es el gran creador que después de este lado tendría el estudio, terminaba, atravesaba la biblioteca y de inmediato se imbuía en la terraza de sombra para la contemplación del jardín. La siguiente, por favor. Bueno, creo que esas son las únicas. Y ahí son los petromurales que son abajo, son los primeros que hizo en un espacio exterior. Si quieres. Sí, a ver. Bueno, acá, creo que para no... Quería hacer algunos comentarios, pero tú, bueno, Si quieres ustedes pasar, decidan. después Sí, ok. Sí, acá nos llegó una pregunta. Siendo Juan O'Gorman un radical y un exponente del funcionalismo y prócer de la arquitectura en el IPN, ¿cuál podría ser la mayor aportación de don Juan a la enseñanza de la arquitectura en México? Es una pregunta de Ángel Bernabé. Voy a tratar de ser breve, pero me vienen tantas cosas por querer decirles. Pues México está cambiando, la educación superior también lo está cambiando, está viviendo estos procesos de transformación. ¿Esto qué implica? Que estamos viviendo una época en donde hay una fuerte crítica hacia la Universidad Nacional de México. Y particularmente, Juan O'Gorman es parte de este grupo que critica cómo se enseña y para qué se enseña la arquitectura en la Universidad Nacional. Él, junto con otros, propone una arquitectura más técnica o tal cual una arquitectura de carácter ingenieril. Pero sabe que la universidad no es el espacio en donde este proyecto va a poder ser impulsado. El espacio en donde se podrá realizar este proyecto de arquitectura ingenieril, de enseñanza de una arquitectura ingenieril, es necesariamente la creación de una nueva institución. Y en este caso estamos hablando de la creación del Instituto Politécnico Nacional, que se crea a partir de otras escuelas que previamente ya venían funcionando con esta orientación técnica. Y una de ellas es, y tengo la impresión de haber visto en tus imágenes, una donde está el pendón de la Escuela Nacional de Maestros Constructores. No, creo que no la traje, creo que sí la traje.
Sí, así de reojo alcancé a verlo. Pero el papel de Juan O'Gorman es justamente tratar de pasar de una escuela nacional de maestros constructores, en donde la gente dedicada al oficio de la albañilería podría formarse profesionalmente como ingenieros y arquitectos. Más para arriba, más para arriba. Más para arriba. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. La Escuela Técnica de Maestros Constructores, el antecedente de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Yo quisiera agregar, y además qué bueno que sea Carlos quien lo haya comentado, porque como escuchamos, él es egresado del Politécnico Nacional. Ahora que se habla tanto de innovación y de esa palabrita, precisamente O'Gorman es el que logra establecer la carrera de arquitectura e ingeniería. Logró conjuntarlas, que es una labor importantísima dentro del sistema educativo y además en el Instituto Politécnico Nacional. Un orgullo aquí para nuestro doctor. Gracias. Y bueno, te llegó una pregunta. ¿Difícil? Sí. Me preguntan sobre la muerte de don Juan O'Gorman. Toda memoria de una vida evidentemente tiene que ver con los logros, las querencias, las ausencias. Ya había comentado yo en una de mis 3 postales que les leí hoy sobre cómo él se deprime primero con la muerte de Frida Kahlo. Hemos escuchado la amistad entrañable que los unió, cómo le dedicaba obras, cómo se hacían guiños pintando los lazos en los que venían las leyendas en las pinturas de ambos. Ese es un primer gran golpe para él. El segundo fue la muerte de Max Sheto, su gran amigo, el historiador y también arquitecto. Luego viene, lo podrán ver, insisto, en ese tesoro que es la autobiografía, todo lo que nos cuenta ahí, con esa, vuelvo a decirlo, elegancia y sutileza con que sabía contar las cosas. Luego viene una depresión frente a la circunstancia que está viviendo el país y el mundo. Como bien nos comentaba Adriana, cuando los murales pasan de ser el golpe de lanza de una revolución que se vuelve gobierno, con Vasconcelos y con Obregón, con San Ildefonso, donde nacen, después con la SEP, que ahora ya podemos visitar y que toda es un recinto cultural, y se convierten en propaganda de un régimen que está cumpliendo varias décadas de estar en el poder. El mensaje crítico que él hace es precisamente: yo no soy el establishment, este no es mi discurso. Entonces está también preocupado porque vivió la revolución, se formó en ella, creó, recibió influencias del extranjero, tuvo un gran compromiso social, como lo hemos escuchado, y entonces hay un desencanto personal. Cuando un hombre decide tomar su propia vida, hace un último juicio que hay que respetarse, de gran severidad sobre lo que está viviendo. Su gran legado está ahí. No me quiero detener en la forma tan severa que él escogió, pero ilustra mucho también la fortaleza y el carácter que tenía. En pocas palabras dijo: de que me voy, y se fue, en la forma en que quiso y cuando quiso. Había recibido 10 años antes el Premio Nacional de las Artes, que es el máximo galardón que entrega nuestro país a sus grandes artistas. Y deja una profunda tristeza. Yo todavía recuerdo las pláticas
que me obsequiaba mi querida y adorada Ángela Gurría, sobre cómo vivió ella, que es lo que puedo contestar a quien me hizo favor de hacer esta pregunta, sobre cómo vivió ella la muerte de su gran amigo, con una tristeza permanente. Me regaló una frase hermosa: no pidas consuelo ni resignación, hay que ser valientes y afrontar el dolor de la ausencia de un gran amigo. Wow, qué palabras. Wow. Qué comentario más emotivo. Y me gusta que digas que muchas veces ese un último acto puede ser lo que defina mucho a una persona, pero bueno, el legado y el recuerdo está ahí, está presente, está vivo. Estamos ahorita platicando sobre una historia que está viva, que tiene mucho que contarnos y que, bueno, bien se dice que, como dice Italo Calvino, que una obra verdadera, una verdadera creación artística, cultural, nunca acaba de decir lo que tiene que decir. O sea, cada vez que lo vemos podemos descubrir más cosas, podemos entender más cosas de lo que somos. Dice esta pregunta: ¿dónde está el mural entre la filosofía y la ciencia? Hay muchas diferencias. Está en la casa de Gorman en San Ángel, que nada más está ahí. Es colección de Banamex. En la de Sí. Valparaíso. Valparaíso. Ah, ok. Y ese es el original. Sí, sí, sí. Lo retiraron de la casa del 29 y ese está ahí. Sí, afortunadamente lo tienen ellos. Gracias, Adriana. Gracias. También quiero ser breve, pero no quería dejar de platicar y compartir esta velada. Primero agradecerle a Adriana. Esta velada porque está este halo de intimidad, de cercanía, y yo me congratulo que esté llena la sala, estemos charlando, recuperando lo que estamos perdiendo, que es la cercanía, las charlas, ¿no? Y gracias, José Carlos. Yo soy coyoacanense, soy coyotito, y me siento muy orgulloso y muy cercano a todo lo que están compartiendo. Y cuando hablaste, o sea, Juan O'Gorman, Coyoacán, o sea, el coyoacanense, y hablaste de una serie de personajes y nos faltaron muchos. Miguel León Portilla, yo veía pasar en la calle donde vivía siempre a don Miguel León Portilla, Juan García Ponce, Gabriel Figueroa. Hay muchos y muchos personajes que han compartido este espacio maravilloso de los que somos de Coyoacán. Y luego descubrir al arquitecto y escuchar esto que decías, que yo sabía pero había olvidado. Yo estuve en la secundaria Héroes de Churubusco, en la primaria Héroes de Churubusco, y mi vecina era la Melchor Ocampo y tenía una peculiaridad. Estoy hablando de los años 60, tenía una peculiaridad que era, la Héroes de Churubusco era para varones y la Melchor Ocampo era para mujeres. Y me tocó en el ciclo en el que, por una decisión de la Secretaría de Educación Pública, la mitad de niños de la Héroes se fue a la Melchor y la mitad de niñas de la Melchor se fue a la Héroes de Churubusco. O sea, muy cercano todo esto. Y sí, el mural, y sí, los bebederos de agua y los patios. O sea, yo lo viví, digamos, en mi infancia. Y pues, Adriana, ¿qué te puedo decir? Compartiendo toda esta historia. Y estamos hablando ya de casi 100 años. O sea, estamos en 2025 y estamos hablando de los años 30 y los años 35, por Dios, es un montón de tiempo. Y a mí me conmueve mucho y en verdad lo agradezco. Y cierro mi comentario con una frase que luego se vuelve como muy trillada, que dice, todo tiempo pasado fue mejor, dicen, ¿no? Pero hay sus detractores en relación a esa frase. Y no es, yo la traduciría y la convertiría en otra. Rescatemos de todo tiempo pasado lo mejor. Y es lo que hoy estamos haciendo. Gracias. A ver, me piden que leamos esto y hablando de los sentidos, de los colores, de las texturas,
pues también los aromas, ¿no? Y como que huele a chocolatito, ¿verdad? Como que eso ya me está poniendo así de... Ajá. A ver, José Carlos, cuéntanos. Sí, nos están preguntando dónde nace el maestro Gorman, en qué casa, dónde vivía su abuela, calle y número. Falta el teléfono. La verdad, yo sí sé. Le pasamos Es que a mí me dijo, o sea, Por favor. paramos en Progreso, Sí, dando la vuelta de Santa Catarina, entrando a Progreso, me dice, aquí nací yo, o sea, atrás, eso tendría que ser como atrás de las lupitas, atrás de todo lo que vemos al frente, tiene que haber ahí la propiedad donde nació. pues debe Mi ser. padrino. Hay dos calles, una es Torresco, que es pequeña, que también ¿Cómo? existe. Hay una, Torresco está atrás. Bueno, La hagan otra es de Torresco. cuenta, sí, Son dos. como si estuviera uno parado donde Sí, desemboca sí. Progreso, mirando hacia, bueno, donde está el Teatro de Santa Catarina. Entonces me dijo, ahí nací. Entonces tiene que ser atrás de Claro. estas casas que vemos al frente de Santa Catarina. Sí. Yo creo que sería muy bueno identificarlo para pedirle a Hilda Trujillo que nos ayude a poner una placa. Sí, claro que sí, claro. Gracias. Bueno, amigos, amigas, Adriana, Carlos, José Carlos, pues qué mejor manera de cerrar esta velada con una reflexión final en torno a este personaje, a su importancia en el México de hoy, en lo que nos depara. Un gran agradecimiento de nuevo, Adriana, por esta iniciativa. Para nosotros es importantísimo, de verdad. Ahorita está Abraham haciendo un en vivo, está Steph, está Jorge. Cada que en la mesa de la fundación se evalúa un proyecto, es si lo logramos, cuál es el objetivo. Nos interesa mucho pensar qué es lo que la gente se va a llevar. Siempre es muy importante, no es este rollo de los expertos, porque hay institutos que son para eso, o academias que son para eso. Aquí venimos a compartir. Entonces fue plantearlo, Coyoacán, las Reyes Heroles, y en ese sentido sí me gustaría agradecer muchísimo a la Dirección General de Cultura, que fue sensible, nos permitió llevarlo a cabo. Y bueno, pues Laura, de verdad, José Carlos, no saben, Abraham, compañeros, como a nosotros del equipo nos complace ver sus rostros, algunos ya de mucho tiempo, Nayeli, que nos vienen apoyando. ¿Por qué? Porque ahorita ya todo está hecho, pudo haber sido un fracaso, de verdad, ¿no? O sea, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, compañeros. Y cada que nos vamos contentos, ahorita les trajimos algo para compartir que les va a caer riquísimo, es el amor que Juan O'Gorman tiene. Después de más de 100 años de haber nacido, después de más de 40 años de haber nacido, sigue dando una dirección y sigue generando una comunidad. Tere, muchísimas gracias por estar, de verdad, a todos y cada uno, muchísimas gracias. Ahorita esperaríamos a que los compañeros den la conclusión de esta actividad, pero para mí, a nombre del equipo que forma parte de la Fundación, de verdad les agradecemos infinitamente su presencia. Y justamente Ay, lo malo de ser pobre es que tiene uno que trabajar. Entonces, estoy en juntas tras juntas y perderse una conferencia como esta es una pena. Los que somos promotores culturales, y muchas gracias por estar aquí, lo sabemos, trabajamos en la mañana en la oficina y en la noche y en los fines de semana para que suceda el acto cultural, ¿no? El fenómeno cultural, la actividad. Pero nada nos da más gusto que nos hayan propuesto esta conferencia, este nivel de ponentes, decirles que esta es su casa, que de verdad cuando
tengan propuestas, que además que el equipo es muy amable y siempre muy gentil y dispuesto. Hemos restaurado la casa justo para tener el honor de recibirlos a ustedes, a todos ustedes, y que porque estas acciones culturales, estas conferencias, es lo que le dan relevancia a Coyoacán. Y no puede uno disociar la palabra Coyoacán de cultura y el arte. Y quien lo hacen son personajes como Gorman, son los promotores culturales, son los historiadores, los críticos, y de verdad estoy muy emocionada de tantas personas, muy triste por no haber podido escuchar, pero ya pregunté desde el principio si la habían grabado para poderla ver. Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad de regalarnos esta conferencia y que ustedes estén aquí, que para eso son nuestros centros culturales, para el momento de encuentro, de compartir las ideas, el arte y la cultura, y desde luego honrar al gran Juan O'Gorman. Muchas gracias y que disfruten. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por albergarnos, por recibirnos, y ahora sí algo calientito, ¿no? Y por favor, una recomendación: la Fundación Espacio Macario O'Gorman tiene materiales audiovisuales muy ricos, muy bien realizados. Aquí está Abraham, que también forma parte del equipo, y yo creo que también es muy importante que los veamos, que los compartamos, porque están realmente muy, muy bellos, muy humanos, muy sensibles. Muy buenas noches, gracias y sigan disfrutando.